¿no? Es dermatología. Es un tema bastante amplio, ¿no? Y yo les agradecería tener un poquito de cuidado en observar las imágenes y escuchar las sugerencias terapéuticas, porque en realidad es eso. No vamos a hablar mucho de la fisiopatología, no vamos a hablar de problemas de, de muchos diagnósticos diferenciales, ¿no? Excepto en algunos casos, ¿no? Porque la idea es que ustedes tengan una idea muy general que le estamos reforzando en las prácticas, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que queremos, no? Para que puedan identificar la etiología y fisiopatología de las principales enfermedades, dominar sobre todo las características clínicas de las principales enfermedades en edad pediátrica y proponer el tratamiento, algo que estamos incidiendo bastante en las clases prácticas, ¿no? Les pongo ahí la bibliografía básica, Nelson Meneghello, pero y estos dos atlas, ustedes pueden buscar cualquier atlas, les va a servir. Lo importante es tener un atlas para podernos guiar, ¿no? Como con algunos de ustedes hemos visto, ¿no? Ya en la práctica, este caso es un caso muy interesante, ¿no? Es un niño que llega a la emergencia en la tarde al hospital Yanaguara manifestando a la mamá, ¿no? Que el niño está con la carita hinchada ahí. Entonces uno mira a este niño, el médico de guardia lo vio, un pediatra, ¿no? Hizo su sospecha clínica y ya estaba ordenando la hospitalización. Entonces cuando vemos nosotros ahí nos podemos hacer múltiples posibilidades diagnósticas, ¿no? Sospechosas de varias causas, varias cosas, ¿no? Desde problemas inflamatorios, parotiditis, adenitis, celulitis, alergias, etcétera, ¿no? Entonces uno se asusta. ¿Cómo enfocar esto? Esto lo vamos viendo poco a poco, ¿ya? Los principales problemas que nosotros vemos de tipo infeccioso son las celulitis, que pueden ser por picaduras de insectos, una complicación al rascarse, o por traumas que se produce el niño al sufrir un trauma con un objeto punzocortante, alguna contusión, o por el rascado mismo, por el escozor, porque la piel a veces está muy reseca, todo. Y podemos ver problemas como los que estamos viendo acá, ¿no? Donde tenemos un edema del labio, ¿no? Con dolor. Tenemos acá el pabellón del lóbulo de la oreja. Miren ustedes la orejita, ¿no? Totalmente eritematosa. Incluso se ve acá como una zona ya amarillenta, como si estuviera por reventar ahí la pus. La inflamación a nivel del párpado, de la zona del párpado inferior, eritematoso, ¿no? Miren acá otra orejita totalmente eritematosa y acá una mano hinchadita, ¿no? Producto de alguna noxa que ha producido esa inflamación de sospecha, ¿no? De etiología bacteriana. Entonces, una de las características de la celulitis es que nosotros vamos a observar un edema, ¿no? Un eritema, y normalmente no vamos a poder definir palpando, tocando, hasta dónde llega esta celulitis. Es decir, ¿no? Yo pienso que la celulitis visualmente está hasta acá, pero cuando comienzo a tocar no noto una diferencia entre el tejido sano y el tejido enfermo. Ese es un dato muy importante. Es muy importante también buscar la etiología, por dónde así la puerta de entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a llegar a poder enfrentarnos a un diagnóstico más certero. Las celulitis pueden afectar al niño en todas las partes del cuerpo, ¿no? Es común en la cara. ¿Por qué? Porque la cara está expuesta al ambiente y las manitos del niño generalmente sucias es donde se agarra, ¿no? Cada vez que está aprendiendo a caminar, es decir, entre el año y los 6 años, ¿no? Pero en general pudieran presentarse con cualquier parte del cuerpo. La celulitis en general debemos tener en cuenta lo siguiente. Del cuello para arriba podemos sospechar la etiología por estreptococo, estafilo y hemófilus. Del cuello para abajo, fundamentalmente debemos sospechar por estreptococo. Esto incluso a pesar de que la literatura nos diga de que el estafilococo es el germen que más predomina en piel. ¿Por qué es importante tener esta consideración? Porque una tendencia, ¿no?, que existe es tratar toda la celulitis como si fueran por estafilococo, es decir, poniendo medicamentos para estafilococo, como la oxacilina, ¿no?, la dicloxacilina, ¿no? Y todo eso que hace encarecer los costos de tratamiento, porque son medicamentos más caros y son medicamentos que en muchas postas no se va a poder conseguir, sobre todo ustedes que vayan a hacer sus serums.
Generalmente las infecciones que son de evolución rápida, ¿no? Rápida, con compromiso del estado general, dolor, fiebre, ¿no? Mucho eritema, ¿no? El niño está llorando, se queja, ¿no? Pueden sospechar de estafilococo. Pero cuando ustedes tengan una sospecha de infección bacteriana de la piel que ya tiene 3, 4, 5 días, ¿no? Y que ha ido progresivamente aumentando con un poco de malestar, dolor, fiebre, ¿no? Deben sospechar de estreptococo o hemófilus, ¿no? Porque eso les va a sentar la base que para la mayor parte de los problemas de piel podemos usar derivados de la penicilina, ¿no? Como la penicilina G sódica, la amoxicilina con ácido clavulánico, la claritromicina, etcétera. Es decir, medicamentos de que disponemos en todos los centros de salud y en las postas, ¿no? Y que en su tratamiento de esta enfermedad el costo va a ser relativamente bajo si lo comparamos al uso de los medicamentos para estafilococo. Miren ustedes, ¿qué diferencia tenemos? Por ejemplo, cuando se ve un niño con estas, miren los dos ojos cerrados, acá con pus, miren este aspecto de la pus como una vesícula, ¿no? Acá tenemos una celulitis periorbitaria, ¿no? Claramente se nota el edema, todo esto. Y esta lesión media pustulosa ya, así como una gota de miel, como una gota de miel, no como una costra, sino como una gota de miel, nos hacen sospechar que por ahí debe estar metido el estafilococo. Noten acá el niño con el edema y eritema de la mitad de la cara, ¿no? Que compromete el ojito. Entonces, igualmente, ¿no? El niño llorando, todo eso, eso nos habla de la sospecha de estafilococo. Noten ustedes en la piel, ¿no? Todo este eritema que nos hace pensar en una celulitis con estas flictenas, ¿no? Medias amarillentas que se observa acá como pequeñas vesículas que quieren reventar, ¿no? Si a esto asociamos la presencia de dolor, fiebre, mucho malestar, podríamos sospechar de estafilococo. Acá también, si consideramos la rapidez del avance de esto y si hay dolor, mucho malestar, debemos pensar con estafilococo. Entonces, una guía para ustedes es que no solo es mirar la lesión, que eso es una cosa muy importante, describirla correctamente, sino también tener en cuenta mucho los antecedentes que nos puedan decir los padres. Tiempo de enfermedad, dónde fue aparentemente el problema que causó el inicio de esta infección, qué se ha hecho en la casa o qué tratamiento le han dado, qué molestias tiene el niño, temperatura, etcétera, para poder tener un diagnóstico mucho más exacto, ¿no? La erisipela. La erisipela, ¿no? Es muy parecida a la celulitis que pueden ser confundidas también con estafilococo. Noten ustedes acá, ¿no? ¿Por qué? La erisipela es una lesión por estreptococo. La gran diferencia de esta celulitis, entre comillas, especial, es que yo noto la lesión, voy tocando la lesión y voy a encontrar un borde claramente delimitado, ¿no? Entre el tejido enfermo y el tejido sano. Ese borde me hace la diferencia con erisipela. ¿Qué más? La erisipela, ojo, es producida por estreptococo, ¿no? Pero va acompañado de fiebre alta, dolor, comportándose muy parecido al estafilococo. Entonces, ¿cómo diferenciaríamos entre una celulitis por estafilo de una celulitis por estreptococo? Fundamentalmente, la erisipela es un diagnóstico más que todo semiológico por el borde que se encuentra alrededor de la lesión, diferenciando la lesión del tejido sano. En cambio, una celulitis por estafilococo, la evolución va a ser en primer lugar rápida, hay mucho compromiso del estado general y no se encuentra una diferencia entre el lugar de la celulitis con el tejido sano, ¿no? En la erisipela sí se nota la diferencia, ¿no? Y el cuadro va avanzando más lentamente. Entonces, esto es muy importante. Aparte que normalmente la erisipela, ¿no? Generalmente afecta miembros, piernas, ¿no? Muslos, brazos, antebrazos, pero generalmente la celulitis, en cambio, por estafilo puede afectar cualquier parte del cuerpo, ¿no? Entonces, noten ustedes, ¿no? Eh, estas diferencias, ¿no? La otra patología que es común, infecciosa en los niños, sobre todo en los niños menores de 6 años, es decir, en el niño que está aprendiendo a caminar, que al caminar, ¿no?
se tropieza, agarra todas las cosas y con las manos cochinitas se está agarrando la carita fundamentalmente, tenemos el impétigo, que nosotros tenemos dos tipos de impétigo. El impétigo eh, tiene costras mielicéricas y el impétigo que estamos viendo de tipo vesicular, como lo que está en las láminas inferiores. El que tiene este tipo de costras mielicéricas, tiene una característica que la mamá les va a decir: doctor, mi hijito tenía una heridita en la carita y mire, ya le está apareciendo en los labios en otras partes. Tenía una herida en el cuello y mire cómo le está creciendo. Es una lesión que comienza a saltar, ya no tiene esa continuidad de la celulitis. Y uno puede ver, cuando los ve presencialmente, estos niños, nota claramente una costra parecida a una miel, ¿no? Entre amarillo y cafecito, como lo que estamos mirando acá en este bebé. Y lo curioso que el niño con este problema de estreptococo que produce este impétigo, ¿no? Es que el niño está como si nada, aparentemente normal, no tiene ningún problema, no hace fiebre, no hace ninguna otra molestia, no le duele, excepto estas lesiones, ¿no? Entonces, y por eso es que muchas veces nos traen estos pacientes en un cuadro más avanzado. Y miren ustedes el impétigo por estafilococo, ¿no? Noten la diferencia. Uno son costras y acá se observan casi como gotas amarillentas que aparecen. Si uno ve en neonato con foliculitis por impétigo, va a notar unas lesiones, ¿no? De aspecto vesicular con contenido purulento, ¿no? De aspecto amarillento, como lo que ustedes están viendo. Y en una persona mayor, en un niño mayorcito, noten ustedes las características. Esta es la gran diferencia entre ambos impétigos. Acá sí la diferencia es de que el estafilococo, digamos, es mucho más peligroso, ¿no? Y que tampoco nos va a dar otras manifestaciones de fiebre, de dolor, todo. Entonces, enfermedad muy común bacteriana en los niños menores de 6 años, ¿no? Es el impétigo. Acá tenemos igual lesiones de impétigo. Miren ustedes, tenían. ¿Por qué la naricita es uno de los lugares donde comienza esto? Porque muchas veces estos niños tienen problemas de piel reseca, una piel un poco sensible, y con el moquito de la nariz de los niños, por algo, alguna vez han escuchado, estos son mocosos. ¿Por qué? Porque están produciendo pues moco. Entonces, el moco también produce irritación de la piel, ¿no? Y se agarra el niño, se toca y comienza a aparecer estas lesiones que después comienzan a saltar, ¿no? Miren ustedes. Entonces salta, por eso se habla de lesiones saltatorias, el impétigo, ¿no? En este caso es un impétigo por estreptococo, porque acá claramente vemos la costra mielicérica. Y noten acá una celulitis. Miren ustedes, hay un edema eritematoso en la región preauricular, pero acá sí tenemos una causa. Noten acá, esta es una fístula preauricular. Y los niños que tienen fístulas preauriculares que muchas veces comienzan a infectarse en forma recidivante y nos dan celulitis, ¿no? Entonces, eso no aparece de un día para el otro. Esto comienza a inflamarse y poco a poco comienza a avanzar. A pesar que sea de la cara, nosotros generalmente estos pacientes los hospitalizamos para tratamiento con penicilina G sódica, ¿no? Y a los 4 días en promedio están yéndose del alta y se los está mandando, ¿no? A cirugía. ¿Para qué? Para que le estirpe, se le haga una fistulectomía, porque mientras no se solucione esta puerta de entrada, es un riesgo que pueda repetirse esta celulitis. Como le decía, siempre tratar de buscar la puerta de entrada, ¿no? El estreptococo, ¿no? Nos da este impétigo no ampolloso. Noten ustedes acá cómo la naricita está a tiras. Y en el caso de este niño, miren, salta para acá, salta. Es decir, puede aparecer en cualquier parte del cuerpo las lesiones, ¿no? Siguientes, ¿no? Y como decíamos, la causa generalmente son traumatismos, picaduras, pequeñas heridas, lesiones de varicela. Y esto es muy importante, lo que estamos viendo acá, lesiones de varicela, ¿no? Que el niño se puede rascar y entrar una pequeña infección. Recuerden que dentro de la evolución de la sintomatología semiológica, perdón, la sintomatología y la semiología de la varicela, está que son lesiones piromórficas. Es decir, hay máculas, pápulas, vesículas umbilicales, costras hemáticas y costras purulentas, ¿no? ¿Y qué hay acá? ¿No? Estreptococo. No es que hay estafilococo, ¿ya?
¿Y eso por qué? Porque muchos creen que las infecciones por varicela son exclusivamente por estafilococo, ¿no? Por eso que les pongo este cuadro para que se den cuenta ustedes, ¿no? Entonces, y al final, ¿qué es lo que encontramos? Costras amarillentas mielicéricas. Ojo que a veces se confunde estos cuadros cuando hay un médico no correctamente entrenado, cuando está formándose este exudado en un inicio, pueden confundir con una alergia, un eczema, ¿no? Y hemos visto pacientes con impétigo que han sido tratados con corticoides, justamente porque el médico consideró que era una alergia por no hacer un adecuado examen integral y no preguntar. Una vez que esta exudado se seca, vamos a tener estas costras mielicéricas. A diferencia del impétigo ampolloso, ¿no? Que sí es producido por estafilococo, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Estas vesículas y ampollas que pueden reventarse, ¿no? Entonces, hay un contenido medio amarillento también. Lo importante es saber distinguirlo, ¿no? Entonces, la costra que se forma acá es una costra especial, es muy finita. En cambio, el impétigo, ¿no? El impétigo por estreptococo es una cosa más gruesa, como lo que ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces, importantísimo ver. Como les decía, la mayor parte de los problemas en los niños menores de 6 años es el impétigo por estreptococo. En los niños pequeñitos, sobre todo en los neonatos, cuando están en sala de cunas y en sus controles a las 3 semanas, muchas veces encontramos niños con estafilococias, ¿no? Foliculitis, ¿no? Y que hay que tratarlo. ¿Producto de qué? Complicaciones intrahospitalarias, es decir, infecciones nosocomiales por fallas en los sistemas de bioseguridad. ¿Nos podemos equivocar? Sí, justamente como les decía, miren, el eczema agudo, ¿no? A veces el médico, pues, cuando rompe la heridita que se produce por el impétigo y comienza a salir una secreción amarillenta, cree que es un eczema y puede confundirse. Entonces, hay que tener siempre la importancia de preguntar, ¿no? Bien, el eczema nos puede dar esto, ¿no? Una tiña, ¿no? A veces las tiñas se confunden hasta también con problemas de tipo alérgico, ¿no? Entonces, es fácil. El herpes simple puede confundirse con un impétigo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el niño, como se molesta, comienza a tocarse y puede sobreinfectarse o puede romperse alguna vesícula, hacer una pequeña costrita. Pero noten ustedes que el herpes tiene una forma de racimo. Entonces, cuando ustedes vean vesículas agrupadas, no sospechen sobre todo de herpes y más aún si es que hay dolor, ¿ya? Entonces, diagnóstico diferencial. Ahora, para el tratamiento. Felizmente para ustedes, ¿no? El tratamiento ahora se ha hecho mucho más fácil, porque tenemos la mupirocina y el ácido fusídico, sobre todo la mupirocina, que con seguridad existe en la mayor parte de centros asistenciales del Ministerio y del Seguro Social, aplicada 3 veces por un promedio de 7 a 10 días, les va a ir muy bien. El ácido fusídico también tiene una muy buena acción. El problema está que no existe como tratamiento en el ministerio, por lo menos, en el seguro sí, en algunos hospitales, pero es un medicamento mucho más caro y más difícil de conseguir. Pero dependiendo de lo que ustedes vayan a tratar y de la extensión de la enfermedad, tienen ustedes penicilina G sódica, amoxicilina más ácido colabulánico, cefalexina, claritromicina, sulfamethoxazol, trimetoprim. Es decir, tienen una serie de patologías, perdón, de medicamentos para tratar este impétigo. No es necesario dar mupirocina y un antibiótico por vía oral, no tiene sentido, tienen que escoger entre uno o dos, ¿ya? A veces tenemos algunos casos, sobre todo de localización de las piernas, donde se le ve una costra al paciente, se le descostra y encontramos una ulceración de este tipo, ¿no? Que es una úlcera, como es una lesión como cortado a pico, es decir, hay un relieve y después una hendidura claramente visibles y palpables, ¿no? Donde puede haber incluso pseudomonas, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque es una fuente de infección, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, debemos evitar la formación de esto,
¿no? Es un impétigo, se forma la costra y por alguna razón de tipo inmunológico se produce esta ulceración, ¿no? Que es donde está persistiendo la contaminación y muchas veces ahí se mete la pseudomona. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque puede dar linfangitis y linfadenitis regional y al final nos va a dejar una cicatriz. Lo encontramos sobre todo en piernas y en menor grado en los brazos, aunque pueda aparecer en cualquier lugar del cuerpo. Si estuvieran en un centro asistencial donde se puede hacer estudios de laboratorio, patología, no, es importante un gran cultivo. ¿Para qué? Para establecer exactamente qué germen hay ahí, ¿no? Porque pudiera haber los que estamos mencionando acá, el pseudomonas, el pioderma gangrenoso, porque eso se puede asociar, ¿no? Con enfermedades de tipo intestinal. Otro problema dermatológico que se observa sobre todo en los adolescentes como ustedes, ¿no? Es los forúnculos. Probablemente algunos de ustedes, ¿no? Hombres o mujeres, algún día despiertan y sienten un dolor incipiente en la región frontal y se van a ver al espejo y se encuentran con una zona eritematosa, ¿no? El aspecto es típico que comienza a formarse, es como un volcán, noten ustedes, es como un volcán, ¿no? Miren acá, el volcán es un cono que tiene y a veces acá observamos la pus. Por ejemplo, acá no vemos la pus, pero en la práctica yo les he enseñado uno, creo que ahí les enseño uno donde está la pus y otro donde se ha reventado el forúnculo, ¿no? Otro acá, miren, ya por reventar, ¿no? Entonces, mire, el aspecto es eso, generalmente es único, generalmente, aunque puede haber, ¿no? Varios, ¿no? Si tienen la mala suerte, pues, ¿no? Les pusieron un cuerno, a otros les ponen 2, 3 cuernos, ¿no? Preferencia en la región frontal y la nariz. Cuando sale la nariz, pues nos adelantan la Navidad y parecemos un reno mientras tenemos este forúnculo. Muy doloroso y si se lo apretan, peor todavía, ¿no? Y si tienen la mala suerte de apretárselo en el momento que está recién en la fase inflamatoria, peor se pone porque la inflamación es mucho mayor. ¿Cómo se trata esto? Higiene es importante, ¿no? En los casos donde ya se observa la lesión que está reventando, está saliendo pus, a veces preferir un poco de debridación, ¿no? Y el uso de antibióticos. Acá, felizmente, ya tenemos la pirocina, el ácido fusídico. Si no hubiera eso, hay que usar tratamiento por vía oral dependiendo de la edad y del peso del paciente. Y sí es conveniente a veces tomar un antiinflamatorio de tipo AINES como el ibuprofeno, el diclofenaco mañana y noche por lo menos unas 24, 48 horas. No solo para desinflamar, sino para calmar el dolor, porque esto es bien doloroso, ¿no? Y bueno, a veces uno tiene que ir a trabajar así con esto o ir a clases, ¿no? Y es incómodo, ¿no? Para cualquiera de ustedes, ¿no? Y, ¿qué más tenemos? Tenemos este problema de las foliculitis, como les decía. Muchos neonatos, aunque ustedes no lo crean, en sus controles a las 2, 3 semanas encontramos este tipo de lesiones, ¿no? Son foliculitis. Hay que hacer baño diario y les recomendamos en la mupirocina y se cede fácilmente, ¿no? Pero esto puede aparecer en los pacientes, como muchos de ustedes que tienen acné, sobre todo los que tienen una barba entrecruzada, ¿no? Les salen estos granitos. Miren, un granito simple y ustedes van a notar la característica. Se aprietan ese grano y les va a doler terriblemente cuando revienta, ¿no? Revienta, sale un poco de pus sangre y se solucionó el problema. Eso es lo típico del estafilococo, ¿no? Entonces, estas lesiones son por estafilococo. Puede salir en el abdomen, en una extremidad, en la carita, ¿no? El tratamiento, aparte de la mupirocina, el ácido fusídico, ¿no? Cuando es muy limitado, va excelente, pero cuando es más extenso, lo que tenemos que usar son antibióticos que nos van a agarrar estafilococo, amoxicilina con ácido clavulánico, cefalotoroxilo, cefalotino, cefalexina que encuentran en los centros asistenciales, clindamicina, no lo van a encontrar en todas las postas. Dicloxacilina es bueno, pero el problema de la dicloxacilina es que se tiene que dar cada 6 horas y el sabor y el olor de este medicamento puede ser relativamente horrible y terrible, por lo que muchos niños no lo quieren tomar o si lo toman lo vomitan. Entonces tengan mucho cuidado porque es un medicamento caro, ¿no? Puede usarse la penicilina G sódica a altas dosis y cada 4 horas, no cada 6. La penicilina B potásica también es útil. Es decir, ¿no? Muy pocas veces hemos tenido que usar
¿no? Tratamiento parenteral para estos casos generalmente es por vía oral con pastillas, cápsulas o jarabes. Y si tenemos la suerte de tener mupirocina o ácido fusídico, con esto nos va muy bien. Pero no se olviden, si el cuadro está acompañado de mucho eritema, a veces es necesario el uso de antiinflamatorios de tipo AINES por lo menos 24 a 48 horas. Les va a ir mucho mejor. Podemos encontrar problemas virales adicionales a los ya conocidos, ¿no? Y uno de ellos es el molusco contagioso, que en los últimos años está siendo más común hacer este diagnóstico. Y miren en quiénes se encuentran, fundamentalmente en niños de 10 a 12 años, ¿no? Es decir, en la pubertad prácticamente. Puede aparecer en menores, puede aparecer en mayores, sí, pero en la edad pediátrica el promedio son niños que están en la pubertad, ¿no? Se considera que puede haber algún grado de inmunocopresión, ¿no? O el contacto sexual. Eso es otra cosa que deben tener mucho en cuenta cuando examinan estos pacientes, sobre todo por precaución de ustedes, ¿no? ¿Y dónde se observa? Clima húmedo, caluroso, higiene deficiente. ¿Dónde hay clima húmedo y caluroso? La costa, sobre todo en el verano, ¿no? Entonces, esta patología la vamos a ver generalmente en el verano. Puede verse en todo el año. Y lo típico son este tipo de lesiones vesiculares umbilicadas. Esto es muy importante. Vamos a ver acá. Voy a ver si les puedo aumentar, ¿no? Miren ustedes. Acá lo umbilicado, ¿no? Acá no tengo la fotografía muy notoria, pero en los grupos de práctica les tenemos uno donde se nota claramente las lesiones umbilicadas, pero lo que llama la atención para su diagnóstico diferencial, sobre todo cuando tenemos unas cuantas lesiones, es que no están acompañadas como otras de un eritema marcado, ¿no? Estas son lesiones que aparecen, ¿no? Umbilicadas, pero no notamos eritema periférico y esa debe ser una guía para ustedes, ¿no? Una tendencia de todos los médicos, las enfermeras, los técnicos, cuando ven un granito, es que inmediatamente dicen es una alergia. ¿Y qué recetan para la alergia? Corticoides, hidrocortisona, betametasona, clobetasol, y lo único que hacen es poder diseminar esto, ¿no? Generalmente cuando han llegado al hospital ya encontramos estos pacientes manipulados en las postas o en otros centros asistenciales. Lo que tenemos que hacer acá es derivarlos a dermatología para que se les haga crioterapia, ¿no? Entonces, recomendar que no lo toquen. En teoría, si uno no lo toca, no hace nada absolutamente con esto, con el tiempo se va a caer, ¿no? Pero los niños, los adolescentes o los familiares están pues manipulando, así, tratando de que se caiga a fin de que desaparezca. Y luego lo que hacen es diseminarlo, ¿no? Entonces, molusco contagioso. El herpes simples, ya les decíamos, nosotros podemos el herpes por esta imagen como un racimo de uvas, ¿no? Vesículas conglomeradas, y noten ustedes el eritema que se observa alrededor, porque es un fenómeno inflamatorio de tipo viral, ¿no? Y que produce dolor la mayor parte de veces, ¿no? Estos herpes simples, ¿no? Pueden atacar la piel, generalmente alrededor de la boquita, o pueden atacar también la orofaringe, ¿no? Y, ¿no? Junto con otros virus, el herpes simple, el Coxsackie, etcétera, que nos pueden dar las lesiones de herpangina, la gingivoestomatitis herpética, ¿no? El herpes labial, ¿no? Y que producen dolor, edema gingival, adenomegalia, ¿no? Y como está todo esto inflamado, los niños no quieren comer, ¿no? El herpes, si nosotros notamos en una fase de por lo menos de 24 horas de iniciado, podemos dar aciclovir y nos va a ir muy bien. Y cuando pasa este periodo, lo ideal es no simplemente calmar el dolor, calmar la fiebre, el malestar, ¿no? Y esperar que comience a remitir solo. Si tenemos suerte, podemos usar aciclovir en pomada, que a veces se consigue en las farmacias. No siempre existe ese medicamento, ¿no? El herpes simple. El herpes zóster, que también tenemos otra posibilidad. La característica más llamativa y lo que yo les sugiero tener siempre cuidado es que el herpes zóster muchas veces no viene con el dolor típico. Los casos que hemos visto en adolescentes y niños escolares
Eran niños que concurrían a la consulta o emergencia porque tenían una sensación de ardor, quemazón en una parte del cuerpo. Y se los examinaba a los niños, no se les encontraba nada, no llamaba la atención, decían, no, he visto niños que incluso decían, no, señora, lo que pasa es que su hijito está haciendo problemas, debe estar mal en algún curso, todo. Y después de 3, 4 días, cuando aparece el brote, es que recién se hace el diagnóstico retrospectivamente. Por lo tanto, ustedes cuando una madre o el paciente les diga, me siento que me quema, me arde esta zona, sospechen que puede haber, ¿no?, un herpes que está por brotar, el herpes zóster, ¿no? Comienzan como vesículas, igualmente, pero con un eritema, es decir, hay un fenómeno inflamatorio, pero lo característico es la secuencia que sigue una metámera. Eso es más importante, ¿ya? Entonces, el herpes zóster. El aciclovir, ¿no?, es un buen medicamento. Entonces, el herpes zóster puede aparecer en el tórax, como en cualquier parte del cuerpo, ¿no? 48 a 72 horas de fiebre, malestar, ¿no?, parestesias, etcétera, ¿no? Y la aparición de las vesículas. El aciclovir, 15 a 20 miligramos por kilo, ¿no? Generalmente yo les sugiero darlo cada 6 horas. Ustedes van a encontrar en literatura cada 3 horas incluso, como para dar 8 veces al día, desde 6 a 8 veces al día. El problema está de que con una dosificación tan cercana, la mayor parte de veces no se cumple, sobre todo en la noche, y peor si los padres trabajan. Entonces, dando el aciclovir 4 veces al día, 6 de la mañana, 10 de la mañana, 6 de la tarde, 10 de la noche, ustedes casi con seguridad van a cumplir una terapia. Se puede usar el valaciclovir, el fanciclovir, ¿no? Pero esos son medicamentos que generalmente ustedes no los van a encontrar en una posta, ¿no? Yo les recomiendo siempre el aciclovir, ¿no? Recuerden que tenemos en el caso de herpes zóster, sobre todo, la posibilidad de tratarlo hasta 3 días después del brote, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hemos visto problemas infecciosos, hemos visto problemas virales y nos vamos a otro problema que es muy común en nuestro medio, los hongos. Tener en cuenta que los hongos pueden ser transmitidos por personas, por animales, perritos y gatos y en la tierra. Generalmente animales y tierra van de la mano. ¿Por qué? Porque los perritos, los gatos, ¿no?, están fuera de la casa, están deambulando mucha gente, sobre todo en la periferia, los animales los saca para que vayan a hacer sus necesidades a la calle, y lo único que hacemos es que los exponemos a contaminarnos, ¿no? Regresan a la casa y ahí es donde nos contagian, sobre todo a los niños. Lo más típico en la edad pediátrica, ¿no?, que encontramos son lesiones tonsurantes o zonas de pérdida de pelo en la cabecita. La mamá viene, ¿no?, preocupada porque se le está cayendo en unas zonas, no en toda la cabecita, sino en unas zonas el pelo. Y notamos, miren ustedes claramente acá una lesión de este aspecto donde se observa, ¿no?, una descamación, igualito acá, ¿no? Entonces, son las tiñas no inflamatorias. No inflamatorias porque no hay un fenómeno inflamatorio, ¿no? Pero que dañan el pelo, ¿no? Y que hacen que se produzca una pérdida parcial del pelo, ¿no? Acá noten ustedes, bien delimitado, y en otros se ven hasta círculos, ¿no? Por eso se les llama tiñas tonsurantes en la tiña microspórica. Se hace una diferenciación con la tiña tricofítica, ¿no? ¿Por qué? Porque se comienzan a ver en el fondo de la lesión puntitos negros, ¿no?, que es pues donde el folículo piloso se ha cortado, se ha dañado. Puede aparecer en varios sitios. Miren, la tricofítica, miren acá, acá, acá. En cambio, la microscópica, microspórica, generalmente es única, pero acá no. En la tricofítica pueden aparecer varias placas, ¿no? Y nosotros encontramos, a diferencia de esta que casi es uniforme la lesión, acá encontramos pelos, ¿no?, más grandes, más chiquitos, ¿no? ¿Por qué? Porque está predominando una presencia de pelos sanos y enfermos, ¿no? Por eso es que cuando uno ve unos puntitos negros ahí, habla del signo del escopetazo. Para ustedes, ¿no?, en una posta, más que hacer un diagnóstico entre tiña microspórica y tricofítica, hay que hacer el diagnóstico diferencial con algunas otras patologías que son muy comunes, ¿no?, que se puede ver. Uno es el efluvium.
el efluvium. ¿Qué es el efluvium? El efluvium es la caída fisiológica del pelito en el lactante, ¿no? Efluvio. Hay el efluvio telógeno y el efluvio anógeno, ¿no? Y muchas veces en la consulta del lactante, sobre todo al menor de 6 meses, la mamá viene, doctor, cada vez que le peino, se le está cayendo el pelito, tengo miedo de que tenga hongos o le falte vitaminas. No, es un proceso hasta cierto punto normal que se observa sobre todo en los niños de raza blanca, ¿no? Si ustedes ven fotografías de niños pequeñitos de raza blanca, casi todos son peladitos, a diferencia de lo que se ve con nuestra raza, ¿no? Entonces, no causa ningún problema, pero eso es general de toda la cabecita. Cuando ustedes vean zonas así, ¿no? Aisladas de pérdida de pelo, podrían hacer el diagnóstico también con lo que es una alopecia tensional. La alopecia tensional, ¿no? Se puede ver en quiénes, en niños pequeños y adolescentes fundamentalmente, ¿no? Pero la gran diferencia en una alopecia tensional es que se cae todo el pelo y la base donde se ha perdido el pelo queda como si estuviéramos mirando la piel, ¿no? No el cuero cabelludo, es decir, queda limpio totalmente, como si le hubieran rapado, ¿no? Al coco esa zona, ¿ya? Entonces, y de ahí viene la expertise del pediatra o del médico en tratar de buscar los puntos sospechosos de anomalías de tipo psicológico, ¿no? Por ejemplo, niños que se acuestan muy tarde, 11, 12 de la noche, niños que sufren pesadillas, niños que se están mojando en la cama cuando no deberían hacerlo, niños que lloran de todo, entonces, para poder hacer esa asociación. Noten ustedes la tiña microscópica, como les decía, microspórica, bien claro es la lesión tonsurante y noten la tricofítica, ¿no? Entonces, y miren acá, miren adicionalmente las lesiones que se observan, noten ustedes acá, no, es en otros sitios, se ven placas que están creciendo, ¿ya? En cambio, generalmente la microspórica solo es esto, ¿no? Si ustedes notan acá como unas pequeñas plaquitas son los signos del escopetazo, ¿no? Que nos hacen el diagnóstico más fino, ¿ya? La tiña no inflamatoria es típica de los niños, muy contagiosa. Se puede contagiar en la casa, en el colegio, etcétera, y desaparecen en la pubertad. Destruyen el pelo y esas placas que hemos visto luego del tratamiento van a desaparecer, ¿no? Es decir, ¿no? Pasada la enfermedad, el niño o la niña va a recuperar su pelo completamente normal, porque es un temor de los papás. Lo que nosotros debemos evitar es llegar a lo que conocemos como las tiñas inflamatorias, los llamados querión de Celso. Noten ustedes, estos casos los vemos de tiempo en tiempo en la consulta y los hospitalizamos sobre todo ¿para qué? En primer lugar, para que los colegas pediatras o residentes, sobre todo, que no han visto estos casos, los puedan ver. Segundo, para que los internos y alumnos puedan tener esa posibilidad. Y finalmente, para recordar el manejo de esto, porque ustedes están viendo que parece que saliera pus. Si uno aprieta esto, va a ser como sale la pus por diversos huequitos, ¿no? Por diversos orificios sale la pus y eso constituye el signo de la espumadera. El signo de la espumadera lo vemos en 4 patologías. Uno de ellos es la tiña inflamatoria, ¿no? El querión de Celso. Recuerden que también se ve en el átrax, se ve también en el linfogranuloma venéreo y en la tuberculosis cutis, ¿no? Entonces, pero es bien típico esto, ¿no? Entonces, y curiosamente, a pesar de ser un hongo, ¿no? En la parte del tratamiento no solo es darle un antimicótico, sino también darle un corticoide porque hay que desinflamar, por eso se habla de tiña inflamatoria, ¿no? Acá sí se destruye totalmente el pelo y su raíz, por lo tanto, esto va a quedar con una tonsura definitiva, es decir, con una lesión, como decir, una cicatriz, ¿no? El querión de Celso. Las otras, las tiñas más conocidas, sin embargo, son estas tiñas corporis, herpes circinado. Lo típico de las tiñas del cuerpo son lesiones numulares. ¿Qué quiere decir? Forma de monedas. Las monedas pueden ser redondas u ovalares. ¿No tienen ustedes acá esta forma discretamente ovalada? Pero lo característico de estas lesiones es esto, ¿no? Este círculo, esta lesión periférica eritematosa, ¿no? Que como un halo rodea la parte central y que está constituido por microvesículas eritematosas, ¿no? Y que
tenemos el antecedente que esto está creciendo así, ¿no? Es decir, la mamá, doctor, tenía una ronchita pequeña y mire, está creciendo. Ese es un dato muy importante que debemos nosotros tener en cuenta en la anamnesis, porque de acá va creciendo pues el hongo y va dejando una zona central donde incluso se encuentra una descamación, ¿no? Puede haber una única o puede haber varias. Un hongo no aparece de un día para el otro, va avanzando lentamente, ¿no? Y ese es otro dato para no confundirse con alergias, porque a veces miran esto y por una mala información de la mamá, porque da escozor, lo que hace el médico es echarle corticoides y nunca va a mejorar, más bien va a empeorar, ¿no? Entonces, siempre hacer un buen examen. Si ustedes sospechan de un problema alérgico, busquen signos de atopía, ¿no? La tiña de cruris, ¿no? Igualito que la tiña corporis. Noten ustedes acá el reborde. Ese reborde es típico, ¿no? Donde es microvesicular eritematoso, donde está creciendo la lesión, y el centro, ¿no? Mucho más blanquecino, ¿no? Y que incluso puede haber zonas de descamación, que se lo ve esto en los pliegues. La tiña del pie. ¿En quiénes se ve la tiña del pie? Una de las consultas que he visto frecuentemente son en lactantes, es decir, los bebitos que están tomando su leche, que la mamá viene preocupada. ¿Por qué? Porque le han salido honguitos en el pie, ¿no? Vamos a verle, en primer lugar, el pie del bebito, no encontramos zonas de eritema, lo que encontramos son zonas de esfacelación en los pliegues intercubitales. ¿Por qué? Perdón, en los pliegues interdigitales, que es producto del sudor del piececito de los bebitos, ¿no? Y con la humedad se produce unas pequeñas ampollitas, revientan, ¿no? Y eso la mamá confunde con un hongo. El hongo generalmente lo van a ver en niños mayorcitos, generalmente adolescentes para arriba, ¿no? Y noten ustedes, las lesiones son de aspecto costroso, eritematoso, y es algo que va aumentando poco a poco, va aumentando, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿no? Esto hay que ver. Si yo encuentro una ampollita que ha reventado, esfacelada, no es hongo, pero si encuentro en varias partes del pie que ha ido aumentando, claramente sospecho que puede haber un problema, ¿no? Miren ustedes cómo acá va afectando toda la base. Entonces, estos cuadros, ¿no? De tiña del pie muchas veces se han tratado también como alergias, ¿no? Hay que tener cuidado, siempre preguntar qué usa de calzado el bebé. La costumbre de usar zapatillas, ¿no? Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la zapatilla y el zapatito de cuero, esos zapatitos con botita de cuero que a veces les compran para su bautizo, ¿no? Para que camine el niño, esos zapatitos producen mucha calor en el pie y la calor es un factor que puede contribuir a la aparición del hongo, ¿no? Asociado a la falta de higiene que puede haber, ¿no? Entonces, recomendar cuando hay este tipo de hongo, aparte del tratamiento, ¿no? Que el niño que camine descalzo con sus medias, mucho mejor, ¿no? La tiña de la uña, que lo vemos sobre todo en adolescentes, ¿no? O jóvenes que están por los 18 años. Ocasionalmente vemos eso, ¿no? El color amarillento es típico donde se destruye la uña, ¿no? Entonces, esto es bastante raro encontrarlo, vemos excepcionalmente nosotros porque normalmente ya los adolescentes están buscando médicos de adultos, sobre todo por la vergüenza de hacerse examinar por pediatras, ¿no? Miren, estos casos son de nuestra propia casuística, ¿no? Esta, por ejemplo, es una adolescente, ¿no? En colegio, es una escolar que había estado siendo tratada con clotrimazol, ¿no? Clotrimazol es un antimicótico por una tiña del pie, ¿no? Y no mejoraba. ¿Dónde adquirió la tiña? Aparentemente en una piscina de Arequipa. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Cuando encontramos había estas zonas de descamación, el eritema, y miren hasta dónde se había extendido, prácticamente ya era la mitad de la planta del pie. Y la niña y el familiar de paso venían muy molestosos porque con la crema clotrimazol no había mucha mejoría. ¿Qué hicimos nosotros? Lo que hicimos nosotros en primer lugar es explicarle que el tratamiento de un hongo no es de un día para el otro. Muchas veces se requiere un mes, 2 meses para controlarlo, ¿no? Dependiendo de una buena medicación y segundo, de que se cumpla pues el tratamiento, porque nada ganamos dando un buen tratamiento y que no le den pues en la casa, ¿no? Entonces, ¿qué le hicimos? Le cambiamos la crema por ketoconazol y le dimos ketoconazol en tabletas, es decir, vía oral y vía tópica, y en 15 días esto desapareció, ¿ya?
Miren ustedes este tipo de hongo, ¿no? A diferencia de lo que nosotros hemos visto en la tiña anteriormente corporis, donde había ahorita les paso, miren ustedes para que se den cuenta la diferencia. Por eso es importante ver, porque no siempre son las cosas iguales. Acá, miren ustedes, este borde eritematoso microvesicular, centro más pálido con descamación, ¿no? Lo que vemos nosotros acá es todo una lesión numular, ¿no? Eritematosa, ¿no? Sin ese centro, ¿no? Miren ustedes. Pero si se fijan bien, van a ver, miren, acá la lesión, acá hay otro, como si estuviera creciendo unos anillos. Este es el hongo que está creciendo, ¿ve? Un caso que nos llamó la atención, por eso felizmente le tomé la fotografía, ¿no? Acá le dimos un tratamiento con, si no me acuerdo, con miconazol y la respuesta fue excelente. Acá tenemos la lesión micótica típica, ¿no? El eritema microvesicular periférico, ¿no? Con un centro blanquecino discretamente descamativo. Entonces, tenemos varias formas de presentar los hongos, no siempre son idénticos. Para eso es muy importante preguntar. Pero el dato que ustedes siempre deben ver es el tiempo de enfermedad, ¿no? Hongo no es de un día para el otro. El hongo va creciendo lentamente. A veces una lesión única o a veces son lesiones que comienzan a aparecer, ¿no? En otros lugares, ¿no? Pero que progresan lentamente. Curiosamente, a veces las personas, sobre todo los escolares, ¿no? Consultan porque tienen lesiones en las manitos como una alergia y que se confunden muchas veces con una alergia porque encontramos lesiones en la manito descamativas, ¿no? Y como es toda la mano, pensamos que está tocando algo. Siempre sospechen de estas reacciones IDES, dermatofitides. ¿Por qué? Porque esto es una forma de alergia, sí, es cierto, pero una reacción a distancia a una presencia de hongos. Por lo tanto, cuando veamos este tipo de manitos hay que buscar el foco micótico, porque tratando el foco micótico va a desaparecer eso, ¿no? ¿Y cómo confirmamos el diagnóstico? Tratamos el hongo donde lo encontramos y acá se va a observar mejoría poco a poco. Una de las formas que el médico a veces se convence, ¿no? Es de que hace estudios para alergia, negativo, hace estudios para hongos, negativo, ¿no? Pero de ahí la importancia, cuando ustedes se les consulte por un problema de piel, traten de examinar en forma integral al niño, ¿no? No se queden con que le miraron una manchita en el dedo y ahí nomás. Y listo, mientras más rápido la consulta, mejor. La recomendación que yo les hago, y su prestigio va a aumentar cuando ustedes examinan a su paciente lo más completamente posible, ¿no? Porque eso les va a orientar mucho, mucho de la patología que tiene el paciente en general. ¿Ya? Tratamiento. La higiene es importante. Si no hay higiene, pues el hongo tiene su campo de cultivo para crecer. Los animalitos. No, la solución no es votar el animalito, pues a mí me molesta, me incomoda cuando escucho a algún colega, voten a la mascota, no regálenla, todo eso, porque en realidad se está dañando un animal que no tiene la culpa de nada, y segundo, se está privando al niño de un compañero que le va a permitir un desarrollo psicológico mucho mejor, que como si no lo tuviera. No, hay que ver que no haya alguna enfermedad persistente. Recuerden que ahora tenemos, ¿no? Mucho problema emocional en niños, ¿no? Que baja las defensas. Tenemos mucho problema de sobrepeso y obesidad, que es otro factor. Tenemos niños detectados ya con problemas de diabetes y que están recibiendo, ¿no? Tratamiento para la misma. Entonces, tener mucho cuidado, ¿no? De ser muy rápidos en nuestro examen, nuestras preguntas, nuestro interrogatorio, porque se nos puede escapar otro diagnóstico, ¿no? Y que nos permiten manejar mucho mejor, ¿no? Los problemas que trae de fondo, en este caso de los hongos. Los antimicóticos que más van a encontrar ustedes es el clotrimazol. Eso existe en todos los centros asistenciales del Ministerio del Seguro Social, pero en mi experiencia he visto que la potencia del clotrimazol no es muy buena para la mitad de casos. Si ustedes pudieran tener la posibilidad de recetar un medicamento, ¿no? Que pueda comprar el familiar, que pueda, eso con mayúscula, yo generalmente uso el miconazol.
me va muy bien, excelentemente bien, ¿no? Resultados 100%, ¿no? De curación. O el ketoconazol, que sí existe en el Seguro Social, por lo menos en algunos hospitales, ¿no? Y cuando ustedes vean la necesidad, sobre todo cuando el hongo es muy diseminado o no responde a una terapia adecuada, por ejemplo, en las micosis de cuero cabelludo, es preferible usar, ¿no? Estos medicamentos. Yo lo que uso es el ketoconazol, 5 miligramos por kilo cada 24 horas, pero acá les pongo lo que se puede usar: grisofulvina, itraconazol, fluconazol, ¿no? Terbinafina. Fluconazol, por ejemplo, acá está 3 a 12 miligramos por kilo per día. Pueden usar 5 miligramos, eso depende de ustedes, pueden usarlo unos 5 a 15 días y ver los resultados. En el hongo, a diferencia de las enfermedades alérgicas o las enfermedades infecciosas, no citen al paciente a los 5 o 6 días, cítenlo a los 15 días, porque el hongo no va a mejorar de un día para el otro. Se requiere un poquito de tiempo para controlar la enfermedad. ¿Ya? Y acá tenemos una combinación de problemas en la piel, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Las dermatitis del pañal. Clásicamente son todos los lactantes. Clásicamente, fácilmente diagnosticadas, ¿no? Clásicamente muchas veces ya tratadas por la mamá, la abuela, el vecino, el farmacéutico, y cuando no mejoran, vienen acá. En la dermatitis del pañal tenemos dos cosas. Uno, este eritema, ¿no? Y estas lesiones que ven ustedes acá, ¿no? Eso es como plaquitas redonditas, ¿no? Cuando predomina solo el eritema, hablamos de una dermatitis del contacto, ¿no? La famosa dermatitis amoniacal. ¿Se corrige cómo? Higiene y un corticoide tipo hidrocortisona, 2 veces al día por unos 5 días, desaparece esa irritación si es que se controla el contacto que hay con los pañales húmedos. Pero cuando el problema avanza, va a aparecer estas lesiones que ustedes ven acá, ¿no? Entonces se asocia el problema irritativo y la presencia de estas lesiones que son placas de cándida, ¿no? Entonces, se debe tratar con un antimicótico correcto. Entonces, si yo le echo acá miconazol, por ejemplo, mañana y noche por lo menos unos 6 días, esto va a mejorar. A veces los papás están asustados porque niños llegan hasta sangrando por esta irritación. Es tan notoria que es como si ustedes vieran la carne de una res en el mercado, así de rojo, rojo, ¿no? Cuando vean una zona eritematosa muy intensa, pueden recetar un corticoide en la noche mezclado con el antimicótico. Solo una vez por día, eso va a disminuir lo rojo, la inflamación, van a tranquilizar a los papás y van a dejar que la medicina, el antimicótico haga su efecto, ¿ya? Entonces, esa es la forma de manejar estos casos. No les recomiendo esos medicamentos que tienen mezcla. ¿A qué me refiero? A los que traen una mezcla de antibiótico, que traen la mezcla con un antimicótico y un corticoide. Por ejemplo, y voy a usar un término comercial, el Notil. El Notil trae gentamicina, trae dexametasona y trae clotrimazol. Y los resultados no son muy buenos, incluso empeoran el cuadro. ¿Pero por qué empeoran? Porque la gentamicina tópica en muchos pacientes produce una dermatitis alérgica, ¿no? Entonces, no les recomiendo su uso, ¿ya? Y siempre buscar que el paciente que tiene pues reacciones en la piel no tenga su problema tópico. La dermatitis atópica es muy común, se ve mucho ahora, no era como antes que no se consideraba pues muy notoria en los niños. Nos llama la atención la carita, la zona del cuello. Presten atención cuando la mamá le dice: doctor, miquito, le pongo su chompita, su chalequito y el cuello se le enrocha, ya nos está dando datos. Cuando veamos las chapitas, los rojitos de las mejillas, o cuando al tocar la piel le encontremos de un niño áspera, esos son signos que ya nos obligan a estudiarlo, ¿no? Un niño más notorio, miren ustedes cómo la piel se irrita tanto que puede llegar a resumar, es decir, salir una secreción y hablamos de eczema, ¿no? Entonces, un problema crónico, ¿no? Que va a afectar en el futuro la calidad de vida, el trabajo y la familia. Una de las características de esta dermatitis atópica es el escozor que produce, ¿no? Aparte del aspecto. Por lo tanto, ¿no? Hay que manejar no solo al niño, sino también a veces a los papás, ¿no?
Y ojo, ¿por qué? Porque el escozor va a impedir que duerma bien, el niño se vuelve irritable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el estilo de vida va a cambiar de este niño y no solo del niño, sino va a afectar a los familiares, como le estoy diciendo, porque van a estar cansados, asustados, desesperados, molestos, porque no se puede curar. Entender que esta patología no necesariamente va a ser de severidad como lo que estamos viendo acá, puede ser mucho más leve, ¿no? Y se puede confundir simplemente con procesos alérgicos entre comunes locales. Es decir, ¿no? Sí, pues tiene una dermatitis atópica solo en la carita, porque es lo más común que vemos, y nos olvidamos de ver los pliegues, ¿no? De los coditos, de los antebrazos, de las rodillas, de la región poplitea, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí también podemos encontrar zonas de engrosamiento de la piel, aumento del cuadriculado, eritemas. Muchos de ustedes, por ejemplo, pueden agarrarse la parte posterior del brazo y encontrarse una serie de puntitos que son unos granitos, que es una hiperkeratosis folicular. Están acostumbrados a eso, pero es otra forma de manifestación. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Si yo veo un niño con estas lesiones, debo examinarlo todo, todo, como les estoy enseñando, por ejemplo, en las prácticas cuando enfocamos el manejo del paciente atópico, ¿no? Y en una atopía, mire todo lo que influye, ¿no? Elementos gatilladores de la atopía de los niños alérgicos es el parto por cesárea y la alimentación de la leche que haya sido dada las primeras 24 horas, que no sea de la mamá. O sea, si yo le doy una leche de tarro, simplemente estoy agravando el problema, ¿no? Pero, ¿qué hay? Alergias alimentarias en la génesis de esta dermatitis atópica, más que en la génesis, en el agravamiento, ¿no? Y esto les menciono porque muchos de mis colegas son entusiastas de que el niño coma de todo, ¿no? No hay problema que coma de todo. El problema está que cuando el niño a los 6 meses le dan su caldo de pescado y al día siguiente está en mi consultorio o en emergencia enronchado, ¿no? El doctor me dijo, por ética no podemos decirle, señora, ahora pues vaya a reclamarle al doctor porque su hijo está malogrado de por vida, ¿no? El calor y sudor, ¿no? Es importantísimo. Muchas mamás no los bañan a sus bebitos, hay que tener mucho en cuenta. La baja humedad, noten que Arequipa es un clima seco, estrés emocional. Antes se hablaba de estrés solo para las personas adultas, hoy sabemos que todos tienen un factor de estrés, ¿no? La sequedad de la piel, por eso es muy importante tocar la piel del niño y los agentes irritantes, jabones, no porque un jabón es un jabón que compro, ejemplo, les voy a usar, ¿no? He comprado el jabón Johnson, no significa que no sea un agente irritante. ¿Por qué? Porque cada niño reacciona en forma diferente, ¿no? Entonces tenemos siempre que ver al paciente, ¿no? Y si yo veo que la piel está tira, si está usando un jabón Johnson, tengo que cambiarle, ¿no? Porque hay algo ahí que le está afectando al niño, ¿no? Y la herencia, siempre preguntar al papá, a la mamá, y si hay hermanitos, preguntar y saber sacarles a veces con cucharita los datos a los familiares, porque a veces no dicen nada, ¿no? Más bien dicen no, 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 ¿ya? Cuando toquen la cabecita del niño, ¿no? En el neonato, sobre todo, toquen la cabecita y si la manito se les pega en la cabeza o le encuentran el pelo grasoso, sospechen de una dermatitis seborreica, ¿no? Esto es típico, encontrarlo, la famosa costra de leche, y que lo que hacen muchos médicos, no, no, señor, es pasajero. Claro, ustedes no lo tratan, solito va a desaparecer, pero nadie le hizo el diagnóstico de dermatitis atópica, nadie le dio tratamiento para esto y el niño, el bebito tuvo que sufrir con la boca callada porque no tiene cómo quejarse, ¿no? Y las consecuencias que hay para el futuro. Estas consecuencias pueden terminar en lo que yo llamo, ¿no? Mi etiqueta de presentación, así como ustedes cuando terminen su carrera, ya sean especialistas, se mandan a hacer sus tarjetitas, doctor fulano de tal, médico, ¿no? Atiende tal, tal, tal cosa, ¿no? Igualito, para mí la tarjeta de presentación de un niño atópico es esto. Miren ustedes la hiperpigmentación de la región subpalpebral, ¿no? Y el plieguecito que se forma. Esto para mí es típico de un niño atópico. Está entrando a la consulta por cualquier motivo, yo le estoy migrando la cara, ¿no? Y con eso tengo la sospecha, la orientación más segura de que puede haber una atopía. Y lo que hago es buscar en nariz, en la boca, en los ojitos, en los oídos, en los pulmones, en el estomaguito, dependiendo de la edad, y me permite explicarle a los papás, ¿no? Lo que tiene su hijo. Miren ustedes que casi el 50% del diagnóstico de la dermatitis atópica se hace en los menores de 6 meses. Y
el 60% en el primer año de vida. Entonces, no puede ser que tengamos pacientes de 2, 3, 4 años que recién se le está haciendo el diagnóstico de dermatitis atópica. ¿Qué pasó? Lamentablemente, a veces por atender más pacientes uno es muy rápido, ¿no? ¿Y dónde se está viendo la dermatitis atópica? Familias pequeñas, las familias cada vez son más pequeñas, zonas urbanas, la gente está viviendo cada vez más en la ciudad, ¿no? Que en las rurales, ¿no? Espacios pequeños. Recuerden que ahora los departamentos, usted va a un departamento y tiene espacio como para darse la vuelta, ¿no? Porque no hay más espacio, ¿no? Desencadenantes, jabón, detergentes o muy ropa, ¿no? Entonces, ¿no? Yo aparte del humo les diría todo lo que huele, ¿no? Y huele, todo lo que huele con H y huele con B chica, ¿no? Por ejemplo, talco. Esa costumbre de echarle talco por el cuello, por la cabeza, por todos sitios a los bebitos, debemos evitarla. Si van a echar talco, que sea mandioca, ¿no? Fécula de maíz en sus partecitas, ¿no? Los ambientadores, los perfumes. Ah, como no lo baño y huele a quesito el bebé, le echo perfume en la ropa y lo que hago es hacerle daño. El jabón, ya les he dicho, y el detergente. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, los alimentos, nuevamente insisto en esto, algunos alergistas dicen que no tienen ninguna importancia los alimentos, y que incluso ha habido algunos trabajos que comenzaron a darles alimentos, mantequilla de maní a los bebés a los 3 meses, y lo único que se logró posteriormente es la aparición de cuadros más severos de alergia, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado. Algunas infecciones, estafilococo aureus, ya les hemos dicho, las foliculitis en el neonato debe servirles de advertencia. De repente esto es niño atópico, ¿no? Las micosis también. No. La etiología de la dermatitis atópica, solo como información, nada más, hablamos de efectos de barrera cutánea, ¿no? Hay una inflamación cutánea crónica, entiendan esto, es crónico. Entonces, no curamos la dermatitis atópica, la controlamos, ¿no? Y miren ustedes la diferencia entre una piel atópica y una piel sana. ¿Cuál es el problema? La sequedad. Por eso es importante cuando ustedes a un lactante, un bebito que recién lo están viendo, yo lo hago eso a los 3, 4 días de vida, ya le informo a la mamá lo que va a pasar, ¿no? Y ustedes pueden hacer lo mismo, pero para eso tienen que examinar a los niños, pues, ¿no? Le digo, mira, señora, la piel tiene esto, 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 ¿no? Pregunto otras cositas, ya le estoy adelantando lo que va a pasar. ¿Qué nos da la dermatitis? Escozor, ¿no? El dermografismo blanco-rojo, ¿no? Las zonas eritematosas descamativas que encontramos en la carita, en partes de la piel, ¿no? La liquenificación son las zonas engrosadas que encontramos en los pliegues, ¿no? En las zonas del codo, rodillas, región poplitea, etcétera, ¿no? Entonces son los datos que tenemos. Y hay este círculo vicioso, ¿no? Sequedad que produce escozor, el escozor produce irritación, la irritación, hay un riesgo de sobreinfección y sigue dándose vuelta a todo esto, ¿no? Por eso es importante ver. ¿Cómo me doy cuenta que un niñito de 6 meses tiene escozor? Muchas veces yo mismo no hago que la mamá lo revise, que lo desvista, yo mismo le subo su saquito, su polito, todo, y me fijo en los brazos, ¿no? Y antebrazos. Muchas veces los niños apenas les descubrimos su barriguita, las manitos las llevan y comienzan a rascarse el abdomen, señal de que les está dando escozor, ¿no? De acuerdo a la edad, podemos ver dónde buscar, ¿no? Miren, la cabecita les decía, la carita, la zona del abdomen, lo que les decía que se rasca, ¿no? Cuando son más grandecitos, igualmente la carita, noten ustedes acá, por ejemplo, es el pliegue de Eni Morgan y la zona de hiperpigmentación. Lo que les decía en los antebrazos, ¿no? ¿No? Rodillas, tobillos, ¿no? En el adulto ya es otra cosa, ¿no? Pero tienen sus guías. Nuevamente, ¿qué pido para estudiarlo a estos pacientes? El hemograma para ver qué cosa, eosinofilia y el estudio de IgE, ¿no? Entonces, nada más, no tengo que pedir RAS de IgE. Miren ustedes formas de presentación, ¿no? El eritema, miren, marcado, vesiculoso, papular, a veces, ¿no? Miren, un cuadro más grave, todo con una piel reseca. Miren ustedes cómo se ha dañado la piel acá, este eritema, y que incluso ya hay zonas de infección, ¿no? Entonces, miren acá el niño, feliz, pero tiene su carita eritematosa, todo esto, ¿no? Miren acá el pliegue, ¿no? Entonces, el paciente nos da signos sutiles de lo que tiene, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿no? Solo para que vean toda la cascada de las citoquinas y el proceso inflamatorio. Por ejemplo,
la interleucina 31 que nos va a dar el escozor, que es lo que más produce molestias en el niño, la interleucina 4 y la 13 para niveles elevados de IgE, ¿no? Comorbilidades de la dermatitis atópica, infecciones bacteriales, virales, ¿no? Miren, condiciones alérgicas, alergia alimentaria, asma, rinitis, conjuntivitis, ¿no? Esofagitis, eosinofilia. La eosinofilia no es sinónimo de parásitos, ¿ya? Y miren, los estudios hacia dónde están llegando, cuál es la consecuencia a futuro, problemas neuropsiquiátricos, problemas cardiovasculares, problemas de sobrepeso, obesidad, cáncer. Entonces, cuando uno habla de dermatitis atópica, pues es una cosa tan grande y cada vez están apareciendo más novedades sobre esto. Por lo tanto, no debe ser pues tan sencillo decir, pues tiene una alergia, tiene una dermatitis atópica y listo. Por eso es muy importante que la madre o el padre, el familiar, sepa desde lo más pronto posible que hay esta sospecha de esta enfermedad y qué es lo que puede pasar en el futuro. ¿De quién depende de eso? De ustedes como médicos, ¿no? Entonces, miren cómo se puede afectar el sistema nervioso, ¿no? Entonces, la explicación fisiopatológica, ¿no? Por este fenómeno inflamatorio. ¿No? En los niños es importante, miren acá la carita, miren los bracitos, ver la piel. Entonces, acostumbrémonos a examinar completamente un bebito porque fácilmente podemos darnos cuenta. ¿Dónde se nota? Miren, comienzan a comer los bebés, comienzan a comer, comienzan a babear y se les comienza a irritar la boquita. Ya nos damos cuenta. Comienzan a salir los dientes porque comienzan a secretar saliva, peor también, ¿no? Démonos cuenta. Por lo tanto, lo que notábamos en la zona del pañal, si el niño se le irrita mucho, sospechemos que puede haber una alergia. Ya hemos dicho que tenemos que buscar dermografismo positivo, dermografismo rojo o blanco, el signo de Denny Morgan, etcétera, ¿no? La piel, ¿no? La piel más seca, ¿no? Miren ustedes acá, esta resequedad en los pliegues, ¿no? Entonces, tenemos que ver, la única forma de ver es examinando. Vuelvo a poner acá, ojeras, dermatosis en manos y pies, ¿no? Manos y pies. ¿Cuántas veces examinamos las manitos y los pies de un lactante? Pocas veces. Rápidamente, la idea es salir rápido de la consulta y al final todo eso nos trae daño, ¿no? Entonces, no está todavía bien claro cómo es el manejo definitivo en los menores de 16 años de la dermatitis atópica. ¿Por qué? Porque está todo cambiando en la actualidad, ¿no? Entonces, todo esto va siendo novedad, pero lo que actualmente se maneja es esto, hidratación cutánea. Mis alumnos que han hecho ya las prácticas, ¿qué les he dicho? Humectar, ¿cuál es el mejor humectante? Agua, baño diario. Y eso hay que romper, pues, los estigmas sociales que hay en nuestra población, donde para muchos bañarse es una afrenta, ¿no? Entonces, baño diario, ¿no? Entonces, el uso de corticoides hasta cierto punto, inhibidores tópicos de calcineurina. Esto ya lo dejamos para el dermatólogo, la ciclosporina, la fototerapia. Pero para ustedes de primera intención es esto, hidratación cutánea, uso de jabones humectantes, Dove, 40% más de humectación, ¿no? El jabón Bonavent, jabones de avena, y corticoides para algunos casos. El resto déjenlos para los especialistas, ¿no? ¿No? Miren el tratamiento, ¿cómo se va viendo? Zona leve, moderada, grave, ¿de acuerdo a eso? Todos, hidratación, ¿no? Entonces, corticoides, potencia baja, la hidrocortisona, ¿no? Entonces, yo les digo en las prácticas, ¿no? Un medicamento común que van a usar, hidrocortisona, dominen hidrocortisona y betametasona, ¿no? Y se olvidan fácilmente ustedes de esto, ¿no? Baño, evitar uso de jabones con color y olor, ¿no? Cremas, emolientes cuando es necesario, no remedios caseros, agüita de manzanilla, agüita de bicarbonato, etcétera, etcétera. No usar medicamentos sin autorización. La alimentación es controversial. Personalmente, ¿qué les digo yo? A partir del año, coman todo excepto pescado, chancho y mariscos. Y antes del año, solo la dieta que les hago, ¿no? Mínima. Entre los 6 meses y el año, la dieta solo es un suplemento a la leche, ¿ya? A partir del año, la leche es un suplemento de la alimentación. Pero entre los 6 meses y un año, lo que me interesa es que el niño vaya aprendiendo a comer. Pero los médicos, ¿no? Y las mamás tienen la idea de que mientras más coma de todo, va a ser mejor. Lo único que hacemos es agravar el problema.
Diagnóstico diferencial, dermatitis seborreica, hemos visto la costra de leche, dermatitis de contacto, hemos visto la dermatitis del pañal, hay el eczema serótico, eczema nubular, sarna y otras enfermedades raras que podemos ver acá. Entonces, hay que ser un poquito más finos. Miren, la secreción a nivel de la orejita, este es un eczema seborreico, ¿no? Secreción amarillenta, y acá más localizado, miren ustedes. En los dos casos la mamá consultó, ¿por qué? Porque estos son pacientes que yo he visto en el hospital. ¿Por qué consultó? Porque la mamá decía que le salía pus de la oreja, ¿no? Pensando que tenían una otitis media. Hicimos la limpieza inicial del conducto auditivo, examinamos, estaba íntegro. El problema era una dermatitis seborreica. ¿Cómo puede pasar esto? Falta de higiene, ¿no? Actualmente, ya de varios años se está comenzando a hablar de la marcha alérgica. ¿Qué significa? Lo que les decía, nosotros podemos ya prever, incluso desde antes del nacimiento, ¿no? Con la epigenética de las atopías, que estos problemas ya se van formando intraútero y que se van evidenciando con los factores desencadenantes del parto por cesárea y del parto, perdón, y de la alimentación de la leche de la mamá, ¿no? De la leche que no sea de la mamá, los problemas alérgicos. Y comienzan desde el neonato lactante y van apareciendo, ¿no? ¿Qué es lo que yo he observado donde ustedes tienen que poner atención? Niño que viene con tupidez nasal. Doctor, mi hijito está con mucha gripe desde que salió de alta del hospital de recién nacidos. Ningún bebito está con resfrío desde que nace, ¿ya? Cuando le salen eso, paren las orejas, ¿no? Las antenas, las orejas, como quieran, ¿no? Ya es un dato que le están dando a la mamá. Y el niño que tiene cólicos, el niño que tiene cólicos muy constantes, sospechen que puede tener ya este problema atópico, ¿ya? Y después va creciendo esto y lo que se va notando, por ejemplo, el problema gástrico, los cólicos, pues va disminuyendo, ¿no? El problema respiratorio, en cambio, no. Comienza con su rinitis, después termina con el problema obstrucción bronquial y su problema asmático. Y permanece, ¿no? El problema de la piel generalmente tiende a disminuir a partir de los 6 años, ¿no? Comienza no a desaparecer, pero sí a disminuir notablemente, ¿no? Entonces, nosotros podemos adelantar ahora todo lo que va a venir, porque ya sabemos de esta marcha atópica o marcha alérgica, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Orden de aparición de las diferentes etapas de la vida de las afecciones atópicas, ¿no? La dermatitis o eczema atópica suele ser lo primero que se ve. Por lo tanto, miren la carita, miren la piel de los niños. Es más importante. Muchas veces coincide con la alergia alimentaria. Por eso tengan cuidado cuando dicen al paciente, o perdón, a la mamá, que coma de todo, porque uno de los causantes de los problemas son ustedes, es decir, los médicos, ¿ya? El asma y la rinitis generalmente aparecen después. Nuevamente, para que se den cuenta, miren, esto es lo que se ve, esta descamación, ¿no? Que nos permite a nosotros sospechar ya una dermatitis atópica. Y le adelantamos todo lo que puede pasar en nuestro paciente. Estas lesiones de prurigo, muy comunes, prurigo infantil. La enfermedad de prurigo, lesiones maculopapulares con esbozo de vesícula, la famosa seropápula de Tomaselli, que generalmente se localiza en esta parte de las piernas, en los bracitos, en abdomen y la parte de dorso, que nos puede dar. Esta lesión puede aparecer en todo el cuerpo, pero generalmente son así. Lesiones maculopapulares con esbozo de vesícula, que a veces por el rascado se rompen y sale una secreción amarillenta y que muchos médicos han confundido con infecciones por estreptococo, ¿no? Deja estas costritas que después van a dejar, ¿no? Unas manchas cafés. Cuando ustedes vean a un niño con manchas cafés en la barriguita sobre todo o en las piernas, sospechen que es que ha tenido prurigo. Esto no es varicela. ¿Por qué no es varicela? Porque en la varicela se ve pleomorfismo de lesiones. Acá no, acá tenemos costras, ¿no? Por el rascado, ¿no? Miren, acá un cuadro más agudo, máculopápulas con esbozo de vesícula, y a veces tenemos este que se llama el prurigo ampollar, que cuando se inicia de esta forma de ampollas, recuerde que el prurigo da esbozo de vesícula. La ampolla más de 0,5 centímetros puede hacer confundir a una persona. Yo me equivoqué una vez, me acuerdo, que pensé que era una alergia, ¿no? Bueno, pensé, claro, que era una alergia porque vi esto y después terminó siendo una varicela, ¿no? Entonces, el prurigo ampollar puede dar esto. Cuando ustedes vean pequeñas vesículas, ¿no? En un inicio, siempre sean precavidos cuando tengan duda. 24 horas, si es varicela, va
prender. Si es plúrigo, generalmente es localizado, ¿no? Yo me acuerdo que vi a un paciente de este tipo de lesiones, le dije una alergia y después terminó ser varicela a las 24 horas, ¿no? Entonces, miren cómo se puede presentar. Menos casos se ve actualmente, de tiempo en tiempo, de la sarna, la escabiosis, ¿no? Puede aparecer en pequeñitos, lesiones de abdomen, de la manito, del pie de un neonato. Lo típico es buscar el túnel que crea el ácaro, ¿no? Da mucho escozor, sobre todo en la noche. Es un dato muy importante semiológico. Permetrina, clotramitón, el benzoato de bencilo, ¿no? Miren acá, por ejemplo, el túnel. Acá clarito está, ¿ya? Hay que buscar. Para dermatología, pregunten, aparte de examinar, ¿no? ¿No? Porque son los datos que los va a llevar a buenos resultados, ¿no? Miren lo que miramos acá. Esto es un caso que lo discutimos en las prácticas. Es una alergia. Este pacientito quiso ser hospitalizado por celulitis de cara, ¿no? Con ceftriaxona y oxacilina. Se hospitalizó con penicilina gesódica y dexametasona porque al doctor, no, felizmente nos hizo caso, pero no quiso hacernos caso 100% por temor, porque él firmaba la historia y prefirió ponerle, no, penicilina, pero ya no ceftriaxona ni oxacilina. Y la respuesta, miren, de este niño, nunca tuvo dolor, nada. Pero miren ustedes lo monstruoso que llegó a emergencia. Cualquiera, ¿no? Le puede poner como celulitis, hospitalizarlo, ¿no? Pero hay que siempre preguntar, examinar. Miren, ya esto como un complemento, ¿no? A raíz de los videojuegos, les estoy presentando estos problemas. Miren ustedes, lesiones en manos, ¿no? Hidradenitis. Miren ustedes. Miren la hiperpigmentación en regiones periorbitales. Lesiones por los juegos, ¿no? Miren ustedes. Esto es lo último que está saliendo, doctores, ¿no? Problemas. Esto se hace todo a raíz de la pandemia, ¿ya? Miren ustedes, lesiones por juegos, el pulgar. En lo que se describía por el uso del PlayStation, de eso, por ejemplo, era el pulgar Pac-Man, ¿no? Una especie de tendinitis. Pero miren, las lesiones son adérmicas por usar la laptop, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están en la noche o ahora mismo podrán estar con la laptop en la cama, mirando con un ojo el partido y otro, ¿no? La clase, ¿no? Entonces, miren ustedes, es eritema, ¿no? Así se llama, eritema af-igne, ¿no? Contactos, miren ustedes, dermatitis de contacto, ¿no? Por uso de videojuegos, ¿no? Entonces, fíjense todo lo novedoso que está apareciendo en dermatología, aparte de la dermatitis atópica. Y finalmente tenemos la patología, pues, del momento, lesiones por COVID. Simplemente les muestro estas lesiones para que se den cuenta lo que podemos encontrar en el COVID en niños, ¿no? Estas lesiones de aspecto que parecían una alergia, miren, parecieron una urticaria. Se habla del síndrome Kawasaki-like porque nos da este tipo de lesiones morbiliformes, maculopapular, ¿no? ¿No? Distribuido en la carita, ¿no? Entonces, perdón, en el cuerpo, ¿no? Miren las lesiones acá. Y uno puede confundirse con una eruptiva, si simplemente acá, con una eruptiva, una alergia, y acá yo diría con una urticaria, pero son lesiones post-COVID, ¿no? Entonces, todo esto son novedades que hay en dermatología. Es un mundo, nadie lo va a dominar, menos cuando no somos especialistas en dermatología específicamente, pero ¿qué les significa a ustedes, no? Dominen las cosas más comunes, tanto en diagnóstico como en tratamiento. Nada ganan haciendo un buen tratamiento y no saben cómo tratarlo, ¿ya? Muy bien, espero que les haya servido de guía esta exposición que hemos hecho, ¿no? Hemos culminado, ¿no? Si hubiera alguna pregunta, ¿no? Si no, mañana tenemos la parte de seminario de alergias, que es un complemento a lo que hemos expuesto hoy. Y casi la mayor parte de discusiones las hacemos en las prácticas, que es donde estamos afianzando el diagnóstico y sobre todo el manejo y el tratamiento. ¿Ya? Entonces, creo que es lo último. Sí, muy bien. Si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, si no, nos estamos despidiendo hasta el día de mañana. Doctor, disculpe, tengo Sí, una pregunta. sí. Vi en las imágenes que la erisipela y el eczema agudo se parecían bastante. ¿Hay alguna otra característica que lo podría No, diferenciar?
El eczema, doctor, el eczema es lo que se denomina para los dermatólogos la enfermedad que llora. El eczema usted va a encontrar como una secreción, ¿ya? Y un ejemplo para que se dé cuenta de lo que es un eczema es, por ejemplo, a las damas, a sus compañeras o algún conocido en su casa, mujercita que se pone un arete que no es de oro y comienza a salirle una aguadija y después se pone rojo. Ese es un eczema, ¿ya? Si usted deja que eso siga saliendo, ¿no? Sigue en contacto con ese arete, se va formando un engrosamiento porque hay un fenómeno inflamatorio del tejido y se va formando un aumento de volumen y una secreción parecido a como una grasa. Por eso se habla de una dermatitis seborreica. ¿Ya? Ese es el eczema, ¿no? En su etapa inicial. Entonces, eczema, enfermedad que llora. ¿Ya? En cambio, la erisipela es una zona roja, caliente, que se nota, pero lo característico es que usted cuando llega al límite de la lesión que está mirando, la comienza a tocar, va a notarla caliente, caliente, y llega a una zona donde va a encontrar una depresión, ¿no? Y ya encuentra el tejido sano. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Si fuera una celulitis, que es la otra diferenciación, la celulitis usted encuentra toda la zona roja, pero cuando llega a la zona sana no se dio cuenta, rápidamente pasó. La diferencia está entre una celulitis por estafilococo, ¿no? Y una erisipela, es el compromiso del estado general que se puede observar y la rapidez en las estafilococes, que son mucho más rápidas, ¿ya? Una celulitis que está en la fase de flemón puede observarse que está por reventar en varios sitios o se revienta en uno solo. Ahí de repente podría confundirse con un eczema, pero generalmente en el eczema, doctor, usted puede encontrar escozor. En cambio, en la erisipela y en la celulitis usted va a encontrar dolor, calor, ¿no? Y fiebre. ¿Ya? Entonces hay formas de diferenciarla. ¿Alguna otra inquietud? Doctor, una preguntita más. Usted nos comentó que el jabón es un desencadenante, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de jabón, a base de qué se tendría que utilizar para que no Ya. hubiese las alergias? Muy interesante, doctor, su pregunta. El jabón, nosotros no debemos recomendar jabones comerciales, de por sí. ¿Cuál es un jabón comercial? Vamos a decir un jabón Camayo, los jabones que tengan color y olor, ¿ya? Los jabones que tengan color y olor tienen mucho compuesto químico. Lo ideal es recomendar un jabón blanco, por ejemplo, el jabón Dove blanco. Para los bebés, ¿por qué también es conveniente? Recuerden que por dónde pierde más líquidos un lactante, pierde líquidos. Han estudiado en neonatología que un recién nacido puede perder hasta el 10% de su peso en los 10 primeros días. ¿Pero por dónde pierde eso? Fundamentalmente pierde por la piel. Por eso es que la piel se reseca fácilmente. Entonces, lo recomendable, aparte del baño diario, es un jabón blanco. Y, de ser posible, un jabón de avena. Les va a servir muchísimo a estos bebitos porque permite una hidratación mejor. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud? ¿Satisfizo su inquietud, doctor, o algo más desea usted? No, eso es suficiente, Ya, doctor. Muchas ya. gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, nos estamos viendo el día de mañana ya a las 12:30, ¿ya? Muy bien. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta Gracias. luego, Hasta luego. doctor. Gracias. Ya, hasta luego.